Disponga su mente y su corazón. Ore. Señor, te damos gracias por esta que es tu palabra, Dios. Aquí está nuestro corazón, que es una muy buena tierra, Dios, para que tu semilla, que es tu palabra, pueda germinar en nosotros y dar un fruto abundante, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en tu palabra y en tu perfecta voluntad, Señor. Padre, queremos amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nosotros, Dios. Gracias porque no eres un Dios lejano, sino que eres un Dios cercano y que hoy día habita dentro de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ayuda, Espíritu Santo, en esta hora a poder recibir de tu palabra, la cual nos direcciona en nuestro caminar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Versículo 12. Mateo, capítulo 11, versículo 12. El Evangelio de Mateo se escribió por ahí por el año 70. Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús. El propósito del libro o de este evangelio completo es apologético o defensa de la fe de los cristianos ante el pueblo judío. Así que tiene un fin de presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese es el fin de este libro, presentar a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y Mateo en el capítulo 11... en el versículo 12, leamos desde el 11 para entender un poquito el contexto. Mateo 11, del 11 al 12 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tremendo pasaje, hermano. Existen diversas interpretaciones o muchas interpretaciones sobre este pasaje bíblico, pero el fin o el propósito principal es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, al conocer su voluntad, su señorío sobre nuestra vida, es que podamos caminar en medio de la adversidad, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo que no conoce a Dios, poder caminar firme en nuestra fe. Es una violencia espiritual, no es física. Por eso son valientes los cristianos, hermano. Así que los que nos acompañan de hace un poquito tiempo, que recién Esteban lo hizo poner de pie, podemos decirles que son valientes, hermano. No saben en dónde se metieron. No, hermano, se han metido en poder conocer a nuestro buen Dios y Padre, hermano. Él es un buen Dios, hermano. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él ama su creación. Dile que está a tu lado: Dios te ama. Dios te ama, hermano. Mira, nunca te olvides de esto. Donde quiera que estés, en lo más alto, quizás arriba de un avión, o en las profundidades de la tierra, en una mina, o en el mar, en una isla, nunca te olvides que Dios te ama, hermano. Amén. Dios nos ama. Su amor eterno ha sido derramado hacia nosotros. Título de este mensaje dice: el reino y el señorío de Cristo, hermano. El reino de Dios y el señorío de Cristo. Quiero concluir porque a partir de hoy día, de este domingo, ya comenzamos a predicar los hermanos que sirven también en la iglesia, y nosotros como equipo ministerial hemos estado casi estos 6 meses predicando toda la semana. Y también queremos que otros se puedan desarrollar. Así que esto es un poco lo que apuntamos muchas veces como iglesia, hermano. No es solo hacer gente que crea en Dios,
sino que sean discípulos del Señor. Amén. Discípulos del Señor. Nosotros llevamos aproximadamente 3 meses trabajando tanto en Serena y Concepción. Aprovechamos de saludar a los hermanos, yo sé que nos están viendo. Y estas verdades de la palabra de Dios me han hecho meditar nuevamente de que quizás muchas veces estamos en la iglesia, pero no vivimos sujetos al gobierno, al señorío de Cristo, hermano, que es lo principal por el cual Jesús fue encarnado, este Dios fue encarnado y habitó entre nosotros, hermano. Así que quisiera preguntarle en esta noche, ¿qué es para usted el reino de Dios? ¿Qué es para usted el reino de Dios? Mauri, ¿qué es para ti el reino de Dios? No, tranquilo, guárdame en tu corazón. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Hermano, mire, el reino de Dios en sencillas palabras es la autoridad de Dios, o es la autoridad que Dios ejerce sobre toda, absolutamente toda su creación. El reino de Dios es la autoridad que Dios ejerce sobre toda su creación, sobre todo lo que a Él le pertenece. Hermano, mire, este universo no está a la deriva. Este universo no está a la deriva. Le pertenece a Dios. Hermano, le pertenece a Dios. Y este universo, hermano, tiene un centro. Este universo tiene un centro que lo gobierna. Y en ese centro hay un trono. Y en ese trono está sentado Dios, hermano. En ese trono está sentado Dios. Y es Dios quien tiene el control de todas las cosas que existen. Todo, hermano. Aún hasta un cabello que cae de su cabeza, Dios lo sabe. ¿Cuántos cabellos se nos caen? Pregúntele a su peine, a su cepillo, ¿cierto? Pero Dios lo sabe. Él es el creador de todo lo que existe. El reino de Dios significa que todo lo que existe es de Dios, hermano. Que todo lo que existe es de Dios. El universo también es de Dios. Y este planeta llamado Tierra también es de Dios. Su palabra dice en el Salmo 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra, que de Jehová es la tierra, su plenitud completa, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, todos los que habitan en este planeta Tierra le pertenecen a Dios. Tienen un sello de pertenencia, lo dice su palabra. La palabra, hermano, es verdad, es la inmutabilidad de la Escritura. Y justamente el hombre, el ser humano, el primer hombre o la primera mujer, desobedecieron al que es autoridad. El hombre y la mujer desobedecieron al que es autoridad. Y hago un paréntesis, autoridad suprema, por sobre todas las cosas, es Dios. En el mundo es Dios la máxima autoridad. Y rebelarse contra la máxima autoridad es algo muy grave. Y eso fue lo que cometieron o lo que hicieron al desobedecer a Dios, Adán y Eva, Génesis capítulo 3. Ese es el pecado. Adán y Eva se rebeló contra la autoridad de Dios, hermano.
Adán y Eva se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y fue en ese instante que la naturaleza humana, creada a la imagen de Dios, mire, fue en ese instante, en el Génesis capítulo 3, que toda la naturaleza humana, el hombre y la mujer, fue en ese instante que fueron creados a la imagen de Dios. Fue en ese instante cuando Adán y Eva desobedecieron, se echó a perder, hermano. Se echó a perder y se transformó en un hombre pecador y en una mujer pecadora. Desde el momento de la concepción, cuando alguien siente al bebé en la guatita, que son muy lindos los bebés, ¿cierto? Son tan ricos. Cuando son chiquititos, problemas de chiquititos. Cuando son grandes. Pero vienen con la simiente de la rebelión. ¿Se ha dado cuenta? Lo primero que aprenden a decir no es sí. ¿Qué es lo primero que aprenden a decir? La simiente de la rebelión, de no sujetarse, no solo a sus padres, sino que a Dios. Fue en ese instante que la naturaleza humana, creada a la imagen de Dios, se echó a perder y se transformó en un hombre y en una mujer pecadora. La naturaleza humana fue alterada, hermano. Fue alterada. Y la palabra de Dios dice, porque entró el pecado y por el pecado la muerte, dice la Biblia, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Como la muerte entró en un hombre y por el hombre entró la muerte, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, hermano. Después de siglos, por lo menos 40 siglos, que se venía dándose desde la antigüedad, se cumplió una promesa que aproximadamente pasaron 4000 años desde el Génesis capítulo 3 hasta la encarnación de Jesús, hermano. Dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, aquel verbo, aquella palabra que estaba en el principio con Dios y que era Dios, por quien habían sido creadas todas las cosas. Esa palabra verbo dice que se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan en su evangelio que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ese era Jesús, hermano. Aquel verbo que estaba desde el principio de la creación, por el cual se hicieron todas las cosas, hermano. Mire, quien dio la orden fue el Padre, quien las creó fue el Hijo. Y dice que aquel Dios que por mucho tiempo fue lejano habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, hermano. Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Por eso Juan dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios, que es a la vez Dios, porque tiene la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, es la misma esencia, hermano. Vino a este mundo y se hizo hombre. No fue una teofanía, que sencillas palabras significa, no fue solo una manifestación de un ángel que vino y se fue, sino que habitó entre nosotros y se quedó entre nosotros por 33 años, hermano. Y esta humanidad quedó marcada antes y después de Cristo. No fue solo que vino y se fue, sino que habitó. Ese es Jesús, hermano.
Y al habitar, dice su palabra, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice que se hizo siervo. Y al hacerse siervo, dice que se humilló. Y se humilló hasta lo último, hermano. Aquel que era Dios se humilló. Vino aquí para nuestra redención, para nuestra salvación, y por eso comenzó su ministerio a los 30 años, hermano, anunciando en todas las ciudades, en todas las aldeas, la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Aquel reino que Adán y Eva perdieron, nuevamente podíamos recuperarlo. Llamando a los hombres y a las mujeres a que se arrepientan y que cambien de actitud. Podría hacer dos preguntas en esta noche. ¿Vives arrepentido? ¿Has cambiado de actitud? Que se arrepientan, que se nieguen a sí mismos, que así acepten el reino de Dios, la autoridad de Dios sobre sus vidas, hermanos. La autoridad de Dios sobre sus vidas. El pecado principal o inicial consistió en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Hermano, mire, y la conversión, cuando yo vengo a Cristo, no a la iglesia, a Cristo. Cuando yo vengo a Cristo, la conversión, ¿saben qué consiste? En humillarse y nuevamente sujetarnos a la voluntad de Dios, aceptando a Jesús como mi Señor. Aceptando a Jesús como mi Señor. Este Jesús que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. La pregunta en esta noche sería, ¿de qué manera se acercó el reino hacia nosotros? ¿De qué manera se acercó el reino a nosotros? Lo dije recién. El que reinaba allá arriba en las alturas se hizo hombre y se acercó a los hombres. Al acercarse Cristo a las personas, sucedió que en todos los pueblos, en todas las ciudades, se acercó el reino de Dios a los hombres. Se acercó el reinar de Dios, se acercó la autoridad de Dios a los hombres. Algunos se arrepintieron, cambiaron de actitud y se sujetaron a Cristo. Como por ejemplo, Jesús le dijo a Simón y a Andrés, que eran pescadores: dejen las redes, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombre. Dice la Biblia que ellos automáticamente aceptaron la autoridad de Jesús y dejaron todo y lo siguieron. Fueron los dos primeros discípulos que llamó, pero después llamó a dos más que eran hermanos. Uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan, y su padre se llamaba Zebedeo. Buenos nombres, ¿cierto? Jacobo y Juan, que también eran pescadores, ellos estaban revendando las redes, o sea, estaban ordenando las redes junto a su padre. Y acá me llamó la atención cuando yo leí esto: ¿y por qué Jesús no llamó al papá y solo a los dos muchachos nomás? Bueno, esa es otra prédica. Dice que ellos dejaron todo y le siguieron porque reconocieron también la autoridad de Jesús sobre sus vidas.
Hermano, esta es la conversión. Dejar de vivir como yo quiero, dejar de hacer lo que yo quiero, dejar de vivir como se me da la gana y sujetarme a la autoridad de Jesús, reconociéndolo como el Señor, como el Rey soberano de toda mi vida. Esa es la conversión, hermano. Dejar de vivir como yo quiero, dejar de hacer lo que yo quiero, dejar de vivir como yo quiero y sujetarme a la autoridad de Dios. Pregunto, hasta hoy, ¿cómo estás viviendo tu caminar en Cristo? ¿A tu manera o sujetándote a la voluntad de Dios? Otro discípulo que también llamó Jesús se llamaba Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos para el imperio romano y dice que él estaba sentado ahí en el banco de los tributos, en su buena oficina. No solo llamó a pescadores, sino a los que también andaban de terno y corbata, sentados en la oficina. A un cobrador de impuestos. Dice que Jesús pasó y le predicó el evangelio del reino en una sola palabra. ¿Qué síntesis o qué poder de síntesis tenía Jesús, hermano? Porque Jesús con una sola palabra le predicó el reino y el señorío a Mateo. Lo que a nosotros quizás nos lleva meses, imagínense, llevo 3 meses transmitiendo esta enseñanza en Serena y a Jesús le bastó una palabra, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Si nos ven por afuera, follow me. ¿Qué le dijo Jesús, hermano? Sígueme. Sígueme, hermano. ¿Estás siguiendo a Jesús? Mateo quizás pudo haber dicho, pero ¿cómo te voy a seguir si estoy trabajando? No puedo en este momento, quizás más tarde. Pero ¿qué dijo Mateo? Dice que puesto en pies, le siguió. ¿Habrá cuadrado caja? No hay detalle. Por eso aquí hay alguien que da una orden. Hasta ese día Mateo vivía como él quería su propia vida. Pero Mateo sintió el llamado de Cristo y dejó todo y se levantó y lo siguió. Se sujetó por completo a la autoridad de Jesús. A los 33 años Jesús, haciéndose uno con nosotros, con nuestro pecado, fue crucificado, hermano. Haciéndose uno con nosotros, Colosenses 2, versículo 13 y 14, hermano. Haciéndose uno con nosotros, fue crucificado. Como lo vamos a celebrar en un momento más aquí en la cena del Señor, que está tan linda. Recordando y compartiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo, y la sangre de Cristo, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, pero no solo murió por nuestros pecados, sino que también nos cargó a nosotros mismos en el madero de la cruz, hermano. Mire, cargó nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que no quiere sujetarse a Dios. Cristo la cargó en la cruz del Calvario. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Bueno, el pasaje continúa diciendo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Pregunto en esta hora, ¿qué significa doblar toda rodilla? Dígalo más fuerte, alguien lo dijo por ahí, no sé quién. ¿Qué significa doblar toda rodilla? Humillarse. Hermano, mire, esta es la orden universal del Padre, no hay otra orden. Esta es la orden universal de Dios. El hombre que camina orgullosamente, así como, aquí me las traigo Peter, no soy malto, pero no soy modelo, pero que camina así, ¿cierto? Por la vida, orgullosamente. Que levanta la cabeza y que tiene la cerviz así erguida, ¿cierto? Orgullosamente. El hombre rebelde no se sujeta a la autoridad de Dios, hermano. Pero la orden del Padre es sencilla. ¿Cuál es la orden del Padre? Fácil. Que se doble toda rodilla. ¿Qué significa doblar toda rodilla, hermano? Es humillarnos. Esa es la orden universal del Padre. Hermano, tiene que bajar nuestro orgullo. Tiene que humillarse nuestra altivez. Tiene que bajar nuestra soberbia. Tiene que bajar nuestra rebelión, hermanos. La única forma de acercarnos al Señor, la orden universal es no solo que toda lengua le confiese que Jesús es el Señor, sino que se doble toda rodilla. Hermano, que se humillen. Doblar las rodillas es cambiar de actitud, es bajar la soberbia, es terminar con el orgullo. La rebeldía debe de quebrarse. Y esa es la actitud de estar de rodillas, es una actitud de humildad, de sumisión, de sujeción, de reconocer a Jesús que Él es nuestra máxima y única autoridad. Es un cambio de vida. Si antes yo vivía así, hermano, yo nunca pensé peinarme así. De hecho, ni me peinaba. Ven a usar camisa. Es un cambio de vida. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Doblo mis rodillas y confieso y declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Y la palabra Señor en el griego, en el original, es Kyrios. Él es el Kyrios, hermano. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo que Jesús es el Señor, le estoy diciendo que Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todas las cosas. Estoy reconociendo que Él es el dueño de mi familia, Él es el dueño de mi casa, Él es el dueño de mi empresa, Él es el dueño de mi dinero, Él es el dueño de mi tiempo, Él es el dueño de mis metas, Él es el dueño de mis ambiciones. Todo, absolutamente todo se lo rindo a Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Estoy reconociendo que Él es la autoridad máxima de mi vida. Yo viví por muchos años como quería, pero cuando me vi confrontado con esta verdad, no con la religión evangélica, no con la iglesia evangélica, sino que con el reino, lo que Jesús vino a acercar, hermano. Él es la autoridad absoluta y máxima. Y allí se produce el cambio. Esa es la verdadera conversión. Dejar de vivir a mi manera. A mi manera. ¿Cómo es, pastor? Encontré un versículo en Romanos capítulo 11, versículo 36,
que hace un extraordinario resumen de lo que es el reino de Dios, hermano. Romanos 11, versículo 36. Hermano, el reino de Dios y el señorío de Cristo son lo mismo, son sinónimos. Tercero básico, antónimo, no. Son sinónimos. El reino de Dios y el señorío de Cristo es lo mismo, hermano. Y este texto de Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué son? Dígalo más fuerte, ¿qué son? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermanos, todo es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo es por Él y todo es para Él. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Cuando nada existía en el universo y solo existía el eterno Dios, cuando nada existía en el universo, Génesis 1, versículo 1, cuando nada existía en el universo, solo existía el eterno, solo existía Dios. Él quiso crear los cielos y la tierra. Este universo tan grande, tan inimaginable, que cada vez descubrimos más y más y que cada vez decimos que es más grande, Él lo creó. Nada existía, todo lo hizo Él. También creó la tierra, este planeta maravilloso, y al terminar de crear las plantas, los animales, dijo al final de su creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen. Voy a ser un ser que me entienda como yo entiendo, que tenga mente, que tenga inteligencia, que tenga emociones, como yo las tengo, dijo Dios, que tenga mente, que tenga inteligencia, que tenga emociones, que tenga espíritu, porque yo soy espíritu, porque quiero que me conozca y que sepa quién soy yo y que me ame como yo lo voy a amar. Y dice que Dios creó al hombre. No somos una casualidad, hermano. Somos hechura de sus manos. Así Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Quién era el centro del universo? Dios. ¿De quién era el universo? De Dios. ¿Quién era el centro de la tierra? Dios. ¿De quién era la tierra? De Dios. Las plantas, los animales, el hombre, la mujer, todo, absolutamente todo era de Dios, es de Dios. Dios era la autoridad sobre todas las cosas. Pero al llegar al ser humano, Él quería una obediencia inteligente, consciente, responsable, voluntaria. Hermano, Dios no hizo a las plantas, no hizo a los animales, no hizo los cielos, no hizo la tierra como a usted, como a mí. Él quería que el hombre tuviera emoción, tuviera sentimiento, tuviera espíritu, tuviera voluntad, para que obediente e inteligentemente, conscientemente, responsablemente,
pudiera amarlo. Hermano, el sol, las estrellas, la luna, los árboles, las flores no tienen inteligencia, no tienen espíritu, pero todos, absolutamente todos, obedecen al Rey del universo de modo natural. Estoy seguro que mañana va a amanecer. ¿Cierto? Porque la naturaleza se sujeta a su creador de manera natural. No necesitan entender, no tienen espíritu, no fueron creados a la imagen de Dios. No fueron creados a la imagen de Dios. Usted sí. Dígale a que está a su lado, ¿te parece a Dios? Dígale. ¿Te parece a Dios? Hágale una sonrisa también, ¿cierto? Pero al llegar al hombre, Dios habló a Adán y le dijo que tenía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Le explicó que tenía que trabajar 6 días y descansar 1. Le explicó que tenía que trabajar la tierra, labrarla, cultivarla, que tenía que cuidarla. Le dijo que tenía que ponerle nombres a todos los animales. También le dijo que podría comer de todos los árboles del huerto, menos de 1. Y le dijo clarito. Y el hombre lo entendió. ¿Sabe por qué lo entendió? Lo entendió también porque a tal punto cuando Dios crea a la mujer, el hombre se lo explica. La orden de Dios. Eso es lo que quería Dios, hermano. Una obediencia consciente, responsable, inteligente y voluntaria. Dios le dio voluntad al hombre para que consciente, responsable y voluntariamente lo reconozca a Dios como el centro del universo, como el centro de su vida. Él es el rey, Él es la autoridad. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el enemigo? No vamos a hablar qué estaba haciendo Adán y Eva, porque dejaron la puerta del huerto abierta que entró Satanás. No vamos a hablar de eso. Pero ¿qué hizo Satanás, hermano? Si podríamos dibujar aquí un círculo bien grande, así, un círculo bien grande, y en este círculo tiene un centro, y este es el centro del universo, del planeta Tierra. En este centro está Dios, que es la autoridad, y que todo le pertenece a Él, que todo es por Él y todo es para Él. Todo, el hombre, la mujer. Luego los unió en matrimonio y les dijo, así tienen que ser. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos dos carnes, no, ¿verdad? Una sola carne. Una sola carne. Dios le dio al varón una sexualidad masculina. Dios le dio a la mujer una sexualidad femenina. Él hace todas las cosas bien, hermano. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Mire, no son sexos opuestos. Más bien son complementarios, hermano. Vienen a ser una sola carne y el misterio de Dios, que cuando se unen está el vínculo sexual. Y a veces nos cuesta tan difícil explicarle a los niños y cómo nacen. Dios lo quiso así, hermano. Y cuando los unió,
cuando los casó, cuando los bendijo, les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, tengan hijos, tengan nietos. Así que llenen la tierra con una obediencia responsable. Y que los hijos y que los nietos que tengan sean a la imagen de Dios. Sean a la imagen de Dios, hermano. Mire, una humanidad que reconozca a Dios como el centro, como el dueño de todo. Todo es de Él, por Él y para Él. No fue para Adán, no fue para Eva. Los hijos no eran para Adán y Eva. La familia no era para Adán y Eva. El matrimonio no era para Adán y Eva. Todo es por Él, de Él y para Él. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Tus hijos, tu esposa, tu casa, tu vida, tu matrimonio es para Dios, hermano. Pero vino el diablo. ¿Qué hizo Satanás, hermano? En sencillas palabras, no voy a meterme mucho en esto, pero él intentó, y lo que intentó hacer lo logró, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. Bueno, primero la mujer, digamos, pero desobedeció. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Satanás? ¿Se acuerdan de este círculo donde estaba el centro? Y en este centro estaba Dios, y todo lo que Dios hizo era que todo estaba bajo su gobierno. ¿Sabe qué es lo que fue lo que hizo Adán y Eva? Sacaron de este centro a Dios y lo dejaron acá fuera de este círculo. ¿Y sabe qué pasó? En el centro quedó el hombre, el yo. Quedó el hombre en el centro, hermano. Desplazar a Dios del centro y colocar en el centro al hombre y a la mujer. Hermano, Satanás es el engañador que desplazó a Dios del centro y puso al hombre en el centro. ¿Y sabe qué sucedió con esto? Ahora el hombre, la mujer, se cree dueño de su vida, de su casa, de su auto, de su tiempo, de su dinero, de su empresa, de su familia. Hermano, estamos engañados. Hemos sido engañados por Satanás, hermano. El hombre ahora es el centro, él es la autoridad, él camina como él quiere, orgullosamente y con la cerviz, así como pecho paloma. Así como. Y el hombre dice: yo tengo derechos, yo vivo como yo quiero. Hermano, no, te engañaron. Te engañaron, hermano, nos engañaron. Y ahora cada uno se cree el centro de todo. Cada uno vive para sí, dice la palabra. Cada uno dice: no, si la casa es mía y para mí, es mi dinero. Yo soy el centro, yo soy Dios. Cada uno es el centro, hermano. Cada uno vive para sí, dejando a Dios a un costado, afuera de todo lo que Dios creó. Para los que no creen en Dios, Dios quedó fuera de hace mucho tiempo. Quedó fuera de este círculo. No existe Dios, hermano. Y aún esta humanidad camina como que si Dios no existiera. Para los que son religiosos, católicos, evangélicos, judíos, no sé, no creo que haya un musulmán, etcétera. Para los que son religiosos, Dios aún quedó a un lado. Porque el centro sigue siendo el hombre. Por muchos años
predicamos los evangélicos que si quieres ser salvo tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Grave error, hermano. No hay ningún versículo bíblico en la Biblia que respalde semejante cosa, hermano. Jesús sí es el Salvador, sí, amén. Pero para ser salvo la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, no basta solo creer que Jesús nació, estuvo en la tierra, fue a la cruz, murió, resucitó. No basta solo creerlo en mi corazón, sino que hay que confesarlo con nuestra boca, voluntaria e inteligentemente. El evangelio de las ofertas es un evangelio sin reino, hermano. Sigue respetando la centralidad del hombre, la centralidad del yo, quedando Dios fuera del centro. Y ahora Dios es tu Salvador, pero Dios existe para bendecirte. Dicen que Dios existe para salvarte, para sanarte, para perdonar tus pecados. Pero sigue estando en el centro tú, hermano. Muchos dicen, sí, Dios es tu servidor, es tu salvador. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Hermanos, esas son virtudes, son atributos de Dios. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hermano, mire, recién explicamos lo que es doblar las rodillas, hermano. Doblar las rodillas es salir del centro. Es que yo salgo del centro, hermano. Y en el centro coloco a Dios. ¿Quién es tu centro? ¿Cómo estás caminando en tu vida, hermano? El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué pasó con Simón, con Andrés, con Jacobo, con Juan, con Mateo, con todos los otros discípulos? Pusieron nuevamente en el centro a Jesús. ¿De quién es tu vida? De Dios. ¿Cómo está tu centro? ¿Quién está en tu centro de tu vida? ¿De quién es tu casa, tu tiempo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu profesión? ¿De quién es, hermano? Hermano, esta palabra viene para ayudarte, no para condenarte. Ya viene. Que si tú seguías en el centro y quizás caminabas en Cristo medio confuso, un ratito estabas tú en el centro y un ratito colocabas a Dios, esta palabra viene para dejar de confundirte, hermano, para que vuelvas a colocar a Dios en el centro de tu vida. Porque Dios no es Dios de confusión, hermano, Dios es Dios de orden. Dios es luz y su palabra es luz. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es luz, hermano. Porque Dios no es un Dios de confusión, lo vuelvo a decir. Lucas 14, 25 dice que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Qué buscaban las multitudes, hermano? ¿Qué buscaban las multitudes que seguían a Jesús? Quizás milagros, quizás sanidades, quizás pan, quizás peces. Pero seguían siendo el centro de ellos. Pero Jesús se da vuelta y les dice a las multitudes, y entre estas multitudes estaban los 12, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hijas,
aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aborrecer padre, madre? Es ponerlo en segundo lugar, no, hermano, y que Dios sea el primero. En otras palabras, Jesús está diciendo, quizás Mateo lo explica mejor, el que ama padre, madre, esposa más que a mí, dice Mateo, no es digno de mí. Mateo lo explica mejor que Lucas, no es digno de mí. Hermano, hay que salir del centro y poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Para ser discípulos, para ser salvos, debemos caminar con Cristo en el centro de nuestra vida y caminar qué es lo que le agrada a Jesús de mí y qué es lo que no le agrada, hermano. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Lucas 14, 33, mire lo que continúa diciendo. Así pues, a la multitud le está diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a cuánto? A todo. Hermano, cualquiera de vosotros, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y acá no está hablando de lo material solamente. Está hablando de tu corazón, de tu orgullo, de tu soberbia, de la altivez. Así que Jesús trajo el reino, hermano. Ese es el reino, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. En sencillas palabras, es volver a colocar a Dios otra vez en el centro de todas las cosas. Lo que hizo Satanás es quitar a Dios del centro y poner al hombre, poner al yo en el centro de todas las cosas. Por eso Jesús trajo el reino, hermano. Te pregunto a esta hora, hermano, hermano, ¿de quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? Dilo. Fuerte, no tengas miedo. ¿De quién es tu vida? Es de Dios, hermano. Debemos enderezar las cosas con fe, no con miedo, hermano. Aún con arrepentimiento, si te das cuenta que aún vivías para ti, debes decirlo con fe. Mi vida es para Dios, hermano. ¿De quién es tu casa? De Dios. Me gustaría escucharlo más fuerte. ¿De quién es tu casa? De Dios, amén. ¿De quién es tu tiempo? ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quiénes son tus hijos? De Dios, hermano. ¿De quién es tu auto? Bueno, trae las llaves. Jordan, póngase de pie. ¿De quién es su auto? Cherry, venga por acá, tráiganme las llaves. Cualquiera, el otro. Oye, tremendo auto el Jordan. Una Cherry, ¿qué año es? Venga, traiga las llaves, venga por acá, no tenga miedo. Vamos a explicarlo de manera práctica, hermano. No sé cuántos millones le costó. Tiene las llaves. Ninguna llave. Acá está. Esta me servir. No suenan estas. ¿De quién es tu auto, hermano? Hace un tiempo el hermano, hasta allá está el hermano Hugo, me dijo, pastor, ¿puedo orar por mi auto? ¿Estás seguro, hermano? Bueno, sí, oré por el auto de nuestro hermano Hugo, ¿cierto, hermano? Pero esto es algo práctico, hermano. Mira, el auto de Jordan, bueno, Daniela también tiene su vehículo, es de Dios. Y el principio bíblico, hermano, de manera práctica, es que todo le pertenece al Señor. No solo el auto, la llave de mi casa. Piense que acá está el manojo de todo lo que yo tengo, de mi orgullo, de mi familia, de mis hijos. Hermano, aquí están, mire, aquí están. Usted debe traerlo acá, al altar del Señor. No para mí, mire, no para mí, no para el pastor, no para la iglesia, no. Esto es algo simbólico de rendirlo ante Dios. Y Dios sabe qué te dice, Jordan. Toma, eres mayordomo. Cuida este auto. Cuide esta casa. Jordan, cuide esta familia. Jordan, cuida a tu hijo. Cuida a tu esposa. Acá está la llave. Ese es el reino, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Es colocar todo, absolutamente todo, bajo la autoridad de Dios, hermano. Bajo la autoridad de Dios. Hermano, y cuando termine este culto, porque va a terminar, espero que muchos de ustedes traigan sus llaves y se la presenten al Señor. Y dígale, Señor, esto es tuyo, esto no es mío. Y cuando tú las recojas, puedas decirle, Señor, permiso, ¿puedo tomar las llaves de tu auto? Señor, permiso, ¿puedo tomar las llaves de tu casa? Hermano, mire, necesitamos casa. La iglesia funcionaba en las casas. Muchas veces no abrimos nuestras casas pensando que son nuestras, pero son del Señor. Y decirle, Señor, ¿puedo tomar las llaves? ¿Me puedo sentar en tu mesa, en tu sillón, disfrutar tu televisión? Cambia todo por eso, hermanos, cuando colocamos a Dios en el centro. La iglesia evangélica o la iglesia en general a través de los siglos perdió el mensaje central y único del evangelio del reino. Si Jesús en todas las ciudades y aldeas predicaba el evangelio del reino, ¿será importante? Hermano, cuando llegué a esta iglesia, cuando me casé en 2010, 11, yo caminaba, era cristiano ya, hace muchos años. Y Jonathan nos conocíamos hace años, Jonathan sabía que uno lideraba la iglesia y antiguamente uno caminaba, acababan mis discípulos, así, altivamente, así. Pero un día escuché al pastor Cristian Romo. El pastor Carlos me pasó un libro, El reino de Dios es un pacto en el mundo de hoy, y en menos de 3 meses me dije, no soy cristiano. Y había estado prácticamente la mitad de mi vida en la iglesia. Y me dije, no soy cristiano. Porque seguía viviendo religiosamente, estando yo en el centro y no el centro Dios. Durante muchos años, hermanos, prediqué un evangelio sin reino. Y créame que me arrepentí y le pedí perdón al Señor, porque muchos de aquellos que en aquella oportunidad eran discípulos, hoy día no están, hermano. Fue solo porque vinieron por las ofertas. Grandes multitudes seguían a Jesús. Predicaba que para ser salvo hay que aceptar a Jesús como el Salvador. Pero Jesús es el Señor, hermano. Pero el Espíritu Santo siempre nos ha llevado a seguir escudriñando estas verdades, hermanos, del Evangelio del Reino. Si hoy día estamos abriendo o trabajando en Serena o Concepción, esta predicación es súper difícil, hermano. No esta semana, continuamos esta semana. La semana antepasada estuvimos en Serena y le hablé lo que no es ser un discípulo. Hermano, sin mentirle ni colocarle ni más ni menos, los hermanos se quebrantaron, lloraban. Porque muchas veces vivimos engañados, pensando de que estamos en la iglesia y seguimos estando en el centro nosotros. No estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, hermano. Es súper fácil discernir un corazón insujeto. Es súper fácil, hermano. Me pude dar cuenta que al terminar mi caminar cristiano, cuando llegué acá y comencé de nuevo, me pude dar cuenta que solo era un evangélico más y no un discípulo del Señor. Hermano, hoy por hoy esto no ha cambiado. Hay tantas corrientes que siguen en el mundo evangélico. Cuidado, hermano, Satanás es muy sutil.
sigue trabajando con estrategias. Disfraza muchas cosas porque él es el engañador. Por eso es importante cuando alguien quiere o anhela servir en la iglesia, es poder conocer el corazón, si está sujeto o no a la voluntad de Dios. Muchos hablan hoy del reino y muchos hoy no entienden lo que es el reino de Dios y siguen respetando al hombre en el centro cuando hablan del reino. Sigo muchas páginas en mi cuenta de Instagram de amigos cristianos y que hablan del reino y en la centralidad siguen estando ellos, hermanos. Somos responsables de transmitir estas verdades. Pero Jesús les dijo, cuando resucitó, vayan y hagan discípulos. Hermano, la gran comisión, hacer discípulos, no creyentes. Discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, hermano. ¿Qué es un discípulo? En sencillas palabras, un discípulo es alguien que salió del centro y colocó en el centro a Jesús como el Señor de su vida. El discípulo es aquel que entendió el reino y pone a Jesús como el centro de sus vidas. Como el centro de sus vidas. Antes que padre, antes que madre, antes que esposa, antes que la familia, el centro es Dios, hermano. El centro es Jesús. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Mire, reconocer que Cristo es el dueño, es la máxima autoridad, donde Él viene a ser el centro de mi vida, vamos a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios, hermano. Pablo esto lo explica de manera muy sencilla. Romanos capítulo 14, versículo 7. Pablo lo explica de manera muy sencilla, hermano. Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, no muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Kyrios vivimos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor, hermano. Nuestra vida no termina aquí. Hay esperanza, hay eternidad en nosotros, en Él, tomado de su mano. Yo quisiera estar, yo no sé usted, hermano, pero hemos caminado no solo guardando el corazón, no solo caminando en santidad, sino que lo más importante, hermano, mire, no es ni siquiera la cruz de Cristo, es un símbolo de redención, de salvación. Lo más importante, mi hermano, no son los dones, no son los ministerios, no son las gracias de Dios. Lo más importante es que tu corazón viva en el centro de Dios. Póngase de pie. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Hermano, todo lo que dije, ponga atención, mire, todo lo que dije, no vamos a poder hacerlo si no está en nosotros el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, mire, Jesús les dijo a los discípulos, mire, Jesús les dijo esto: les conviene que yo me vaya. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo te vas a ir? Mira, ¿sabes cómo te vas a ir? Si yo, mira, Mateo, Juan, Jacobo, tienen que leer yo, pero ¿cómo te vayas a ir si yo dejé a mi esposa, dejé mi casa, dejé mi empresa? ¿Cómo te vas a ir ahora? Y Jesús les dice, mire, yo me voy, pero donde yo voy ustedes no van a poder ir, no van a poder ir.
pero le dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué? Porque va a venir otro que es mayor que mí y que tiene la misma esencia que yo. ¿Sabe qué les dijo? Porque yo hoy día estoy al lado suyo, pero el que va a venir no va a estar al lado suyo, va a estar dentro de ti. Hermanos, ya Jesús no está en carne en medio de nosotros, pero el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y estas cosas de poder vivir, de poder rendir, de poder abrir tu corazón, de sacar al yo del centro, solamente lo vas a poder hacer con el poder de Dios, hermano. Con el Paracletos, con el Consolador, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cierra tus ojos.